contexto de empresas familiares. Ley General de Sociedades Mercantiles es el tema que nos comparte esta mañana Fernando Todd. Fernando, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Marcela, Juan. Pues bueno, vamos a platicar un poquito acerca de la Ley General de Sociedades Mercantiles, porque bueno, una vez hace más de 20 años yo vivía en la Ciudad de México, antes llamada Distrito Federal. Eran mis tiempos estudiantiles y mi ferviente ilusión se dirigía a conseguir trabajo en uno de esos despachos de múltiples apellidos que dominaban desde mi óptica el mundo corporativo. Envié currículums de manera incansable. En aquellos tiempos, decir envié quería decir lo mismo, haber tenido la suerte de conseguir un correo electrónico al cual adjuntar mi currículum o tomar el metro y microbuses varios para llevarlo en físico. Mi intento por colonizar los despachos multiapellidos fue infructuoso en aquel primer intento. Tal vez porque me marcaban cuando iba yo de regreso a casa en el microbús. Eran las épocas anteriores al BlackBerry y su significado. Si no estabas en casa cuando sonaba el teléfono, estabas frito. Pero una esperanza cruzó en mi destino. Supe que un primo de mi papá era socio de uno de esos despachos y me dispuse a contactarlo para que con su apoyo pudiera yo tener algún enchufe. Me recibió muy contento en su oficina, la cual yo veía de reojo como quien sabe que ha llegado al lugar que el destino le tenía en ofrenda. Y me dijo, Fer, no puedes trabajar aquí. Hay una política que prohíbe el ingreso de familiares directos. Fue mi primer choque con la realidad de las empresas familiares. ¿Y de qué manera? Pero me invitó a comer y yo quise aprovechar la oportunidad de conocerlo. Me platicó de su familia, de su trabajo y me dio un consejo que no se me olvida, que me sirvió mucho como estudiante de leyes y que quiero compartir con quienes lo están estudiando, pero también con cualquiera que tenga una empresa de cualquier tipo. Me dijo que el derecho de empresas es igual que jugar al turista. Siempre platico que cuando juegas al turista, conocido también como Monopoly por los menores que yo, tienes que releer las instrucciones. No importa cuántas veces hayas jugado, tienes que ver cuántos billetes de 20, de 50 y de 100 tienes que repartir a cada jugador. Cuántas vueltas hay que darle al tablero antes de comprar un país. Cuántos países hay que comprar para tener una casa. Cuántas casas para tener un hotel. ¿Qué tienes que hacer cuando caes en la aduana, cuando caes en la cárcel, cuando terminas una vuelta al tablero? ¿Qué nos dicen las reglas del juego que se establecen en la Ley General de Sociedades Mercantiles? Yo quisiera aprovechar este espacio para analizar algunas de ellas y sus implicaciones, principalmente en los temas de control corporativo y de la toma de decisiones. Por ejemplo, si abriéramos la Ley General de Sociedades Mercantiles en el artículo 181, como quien lee unas reglas de juego de un turista, vamos a ver que la Asamblea Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los 4 meses que sigan a la clausura del ejercicio social y se ocupará, además de los asuntos que incluyan en el orden del día, los siguientes: discutir, aprobar y modificar el informe de los administradores, nombrar al administrador y al consejo de administración y determinar los emolumentos correspondientes a los administradores y comisarios. Esto, si lo leemos así de entrada, nos podemos perder un poquito en terminología legal a alguien que no esté muy acostumbrado al tema. Pero vamos a tratar de clarificarlo porque son temas muy importantes de control empresarial y que muchas veces los damos por visto o que no los conocemos. La Asamblea Ordinaria se reúne al menos una vez por año dentro de los 4 meses que sigan a la clausura del ejercicio social. ¿Qué quiere decir esto? Que al culminar el ejercicio anterior, ¿sí?, los dueños de la empresa se reúnen a revisar los números, a revisar las políticas, a revisar los presupuestos, a revisar el cumplimiento de las obligaciones de la empresa. Y esto no es una concesión graciosa que hagan los dueños de las empresas de, ok, vamos a reunirnos, vamos a tener transparencia y nos sentamos todos los accionistas. Es una obligación de ley, ¿sí?, que los accionistas se reúnan para que se conozca el estado que guardan las empresas, el estado financiero, el estatus contable, el estatus fiscal, y poder determinar si hubieron durante el ejercicio anterior inmediato pérdidas o utilidades y en su caso qué suerte van a correr las utilidades. Y la legislación contempla
la legislación tiene injerencia también en, digamos, los dobles libros de contabilidad que se dan en algunas empresas, que el socio mayoritario o el presidente de la compañía y un pequeño grupo tiene conocimiento, pero a los accionistas les dan a conocer otras cifras. Pues ahí estaríamos hablando de un delito. Es un tema que la ley expresamente prohíbe. Pero existe, pero se da. Supongo que se debe de dar. Pero estaríamos ahí en un tema de defraudación fiscal. Y bastante serio. Sí se observa en la ley eso. Si hay sanción, si hay pena. Claro. Pena. No, estamos, el supuesto que señalas está hablando incluso de un delito. Y para evitar justamente esto y para que todo el mundo estemos claros, es que la ley nos dice en el artículo 181 que dentro de los 4 primeros meses, o sea, enero, febrero, marzo, abril, se tienen que reunir la asamblea ordinaria para revisar el estado de los números y de las políticas y de los proyectos que llevó la empresa a cabo dentro de su ejercicio social. Y también el 182 nos va a indicar qué asambleas son extraordinarias. Las extraordinarias se pueden realizar en cualquier momento, no necesariamente dentro de los 4 primeros meses, y van a tratar temas, digamos, que atañen al ADN directo de la empresa. Una prórroga en la duración de la sociedad. Si en su momento se pactó que la sociedad iba a durar por 50 años y estamos llegando a esa cifra, es necesario que los socios o accionistas se reúnan y amplíen la duración de la sociedad. O también una disolución anticipada, un aumento o reducción de capital, un cambio de objeto, etcétera. No me quiero entretener mucho porque hay temas que más adelante que quiero tocar. Estos y otros artículos nos hablan acerca de qué asuntos se votan por los dueños de las empresas. Pero también podemos encontrar artículos que pueden darnos opciones para que el juego sea más entretenido, Juan. Fíjate muy bien. Si vemos el artículo 91 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, nos indica qué debe de contener la escritura constitutiva en donde se le dé vida a una sociedad. Pues la parte exhibida en capital social, el número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital social. Y aquí es donde me quiero detener, porque muchas veces no sabemos o no estamos tan familiarizados que a partir de unas reformas de hace 3 o 4 años, el tipo de acciones y los derechos y obligaciones que los mismos te confieren se han venido modificando. Y a raíz de esta ley podemos encontrar que en la constitutiva podremos establecer estipulaciones que impongan restricciones de cualquier naturaleza a la transmisión de propiedad o derechos respecto de las acciones de una misma serie o clase representativa del capital social, que establezcan causales de exclusión de socios o para ejercer derecho de separación de retiro, o bien para amortizar acciones, así como el precio o las bases para su determinación. Que se permitan emitir acciones que no confieran derecho de voto o que el voto se restrinja a ciertos asuntos, que otorgan derechos sociales no económicos distintos al derecho de voto o exclusivamente el derecho de voto, que confieran el derecho de veto o requieran del voto favorable de uno o más accionistas respecto a las resoluciones de la Asamblea General de Accionistas, y que implementen mecanismos a seguir en caso de que los accionistas no lleguen a acuerdo respecto a asuntos específicos. ¿Por qué es importante esto cuando hablamos de empresas familiares? Porque muchas veces no consideramos que el tener una acción te da el derecho a ser, digamos, dueño de la empresa en el porcentaje que tu capital social indique. Pero es muy importante saber, como fundador o como quien está a cargo del control de la empresa, que se pueden emitir acciones diferenciadas, que no todas las acciones te dan los mismos derechos, que tú puedes pactar
en relación con tu familia y con el crecimiento que le quieras dar a la empresa, diferentes particularidades en cada una de las acciones, de tal manera que a lo mejor si alguno de tus hijos no está preparado para tomar decisiones en lo referente a una empresa específica, porque es un giro muy complicado. Vamos a pensar en una empresa de desarrollo de productos químicos. Y entonces tengo un hijo que pues, no le gusta para nada el desarrollo de productos químicos y él tiene una afición más por el diseño industrial, digamos. A él podemos emitirle y darle acciones sin derecho a voto, ¿sí? Para que sus opiniones no compliquen la operación del negocio y salvaguarden de esta manera el patrimonio de la empresa en su conjunto. Entonces, todo este tipo de cuestiones que encontramos en la ley nos permiten poder jugar y poder crecer dentro de un espíritu corporativo. Por ejemplo, si vemos también el 198, nos señala que sin perjuicio de lo que dispongan las leyes especiales, los accionistas de las sociedades anónimas podrán convenir entre ellos derechos y obligaciones que establezcan opciones de compra o venta de las acciones. Voy a tratar de resumir los ejemplos con una sola frase. El inciso A de la fracción 1 del 198 nos dice que si alguien vende sus acciones, las tenemos que vender todos. ¿Cuándo podemos establecer este tipo de cuestiones? Cuando a nuestra familia, por alguna situación en particular, le convenga que si vende uno, tengamos que vender todos. Otra condición que se puede impactar son que si yo vendo, te obligo a ti también. Cuando uno o varios accionistas pueden exigir a otro socio la enajenación de la totalidad o parte de su tenencia accionaria, cuando aquellos acepten una oferta de adquisición en iguales condiciones. Y también podemos pactar ventas internas. Cuando se da esto, cuando uno o varios accionistas tienen derecho a enajenar o adquirir de otro accionista, quien deberá estar obligado a enajenar o adquirir, según corresponda, la totalidad o parte de la tenencia accionaria objeto de la operación. Y también se pueden dar acuerdos sobre el aumento de capital cuando uno o varios accionistas quedan obligados a suscribir y pagar cierto número de acciones a un precio determinado o determinable, ¿sí? Y bueno, es un poco largo el material que traigo yo y creo que ya andamos un poquito sobre el tiempo, pero la idea central que yo quiero dejar sobre la mesa es que para jugar al turista hay que tener mucha suerte con los dados, pero también hay que saber usar las reglas a su favor. Porque si no conocemos realmente todos los beneficios y toda la manera en la cual podemos gestionar el patrimonio de nuestra empresa y de nuestra familia, pues estamos jugando a ciegas, ¿no? Pero como bien lo decías, hay que tener mucho conocimiento de las reglas del monopolio, del juego, Ajá. para saber jugarlo. Y de la misma manera hay que tener mucho conocimiento de la ley de sociedades mercantiles para poder entrarle al juego con éxito. Exactamente. Yo creo que las recetas para que una empresa sea exitosa están ya plasmadas, nada más hay que saberlas replicar de manera correcta. Excelente. Fernando, ¿algún punto de contacto? Mi blog es ftr.mx,